La selección del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana tiene a esa organización concentrada en un esfuerzo para llegar al 6 de octubre, el día de las elecciones primarias, organizadas con el padrón semiabierto y responsabilidad de la Junta Central Electoral. A esa contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana se sabe que va a ir Leonel Fernández, que va a ir Manuel Crespo, que va a ir Melanio Paredes y que va a ir el que sea seleccionado entre los danilistas. No sabemos quién podría ser, pero uno supone. Hemos invitado a Melanio Paredes, que fuera dirigente importante del sector magisterial del Partido de la Liberación Dominicana, ha tenido funciones ejecutivas en el Poder Ejecutivo, ha sido ministro en varias ocasiones y lanzó sus aspiraciones en la última reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación y nos interesa saber cuáles son los pilares de su programa de gobierno, cuáles son las propuestas principales que ejecutaría Melanio Paredes en caso de alcanzar la nominación y luego conseguir la presidencia de la República. Gracias, Fausto, y a los amigos televidentes que nos regalan su audiencia. Por un tema de equidad, debo decirte que además de lo que anunciaste, estará el 6 de octubre Marixa Hernández. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Marixa es parte de los danilistas. Pero no entra dentro del acuerdo de la eliminatoria por encuesta. Porque a ella siempre la contaron, eran 8 y se fueron retirando, luego quedaron 6 con el retiro de Reinaldo y de Carlos Amarante Baret. Y quiero reivindicarla aun cuando fuera testimonialmente porque es la única mujer que es participa. La única mujer, ciertamente. Y yo sé que tú y yo somos gente de principios. Totalmente. Y naturalmente la exclusión no es parte de nuestra cultura. Bajo ninguna circunstancia. La incluí dentro del grupo danilista. Perfecto. Gracias por aceptarme la precisión. Mira, efectivamente en el día de ayer nosotros sostuvimos un importante encuentro en el Hotel Lina de la ciudad, porque toda candidatura tiene su sector externo, es parte de la dinámica que se ha seguido en los últimos años. Hay una entidad que nos merece mucho respeto, porque ya participó con nosotros en algunas acciones desde el espacio Más Democracia, y es Propuesta Ciudadana, que encabeza el doctor Ricardo Fortuna, quien fue vicepresidente del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, y en esa condición encabezó la mesa del frente opositor, de manera que es una persona curtida en las lides del debate político. Ayer recibimos su solidario respaldo junto con empresarios, comerciantes, profesionales que se incorporaron a nuestro proyecto y propuesta de candidatura presidencial. Y fue una brillante oportunidad para poder presentar allí los 7 ejes de lo que hemos denominado las áreas básicas del desarrollo autónomo sostenible. República Dominicana no aguanta un periodo de gobierno más sin que nosotros enfrentemos de manera integral, en un plan consistente, macro, los diferentes retos que tiene la economía dominicana y la sociedad dominicana para los próximos años. Y justamente a ese desafío responden nuestros 7 ejes que enumero y que luego pudiéramos entonces ir abordando punto por punto. El primero de ellos es el de medio ambiente y recursos naturales. Y cuando hablamos de medio ambiente y recursos naturales, estamos hablando de la gestión del fundamental recurso que hoy día tiene la sociedad, que es el agua. La gestión del agua con todas sus implicaciones y la diversidad de posibilidades que tenemos con ese recurso agua, que también puede eventualmente generarnos energía renovable. La gestión de los recursos renovables y no renovables. ¿Qué vamos a hacer con nuestra minería? Si estamos sentados encima de una riqueza invaluable, pero que tenemos que tener todo el cuidado para que su explotación no comprometa a las futuras generaciones. El segundo eje es la educación.
Y pienso, Fausto, que en este, como ha sido también una pasión en el caso tuyo, nosotros tenemos muchas cosas que decir. Pero nos centramos básicamente en dos pilares de ese eje. La formación de capacidades humanas, no ya la formación para la mano de obra o la fuerza laboral o la fuerza del trabajo, porque ese es el discurso del siglo XX. Es una escuela que se hizo a imagen y semejanza del taylorismo, como la fábrica, uniformadito los niños, uniformadito el contenido que se le imparte, entendiendo de que estábamos formando autómatas para la fábrica y no para la producción, y no que hoy tenemos que entender al ser humano, al niño, la niña, el adolescente, como un ente absolutamente heterogéneo, no uniformizado, y que por consiguiente las inteligencias de Gardner tienen que estar presentes para formar capacidades y habilidades humanas y no la fuerza para el trabajo. Eso para todo el concepto de educación en República Dominicana. En el amplio sentido de la palabra. Educación inicial, educación media, educación universitaria. Exactamente. Y la formación para la formación y capacitación también para el mundo del trabajo, pero con esa visión. Porque quizás ya no será necesario formar un mecánico industrial o un soldador. Porque tú tienes que de donde nos vienen esos productos terminados, el vehículo, el tractor, lo que fuera, un robot resuelve el problema de esos oficios tradicionales. La robótica, la mecatrónica han desplazado oficios tradicionales. Lo importante es tener ahora el tecnólogo en reparación de equipos médicos, como lo promovimos desde la dirección del Infotet, para que toda esa infraestructura y esos equipos que van a los hospitales no se conviertan en ruinas con el plástico puesto, porque le falta la sustitución de una tarjetita electrónica que se dañó en el desplazamiento de la aduana al hospital. Muy bien. Ese es el tercer. El segundo eje, todavía estamos con el segundo pilar, que es que la escuela, conjuntamente con los hogares, debe enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes a convivir armónicamente. Si logramos que la escuela cumpla la función de socializar los valores que comienzan con el hogar, no tendríamos la dramática realidad de jóvenes adolescentes entre 16 y 20 años asaltando, matando por un celular, para que el resultado de la venta de ese celular le provea los recursos para comprarse la pinta en el barrio, que prestigia a estos jóvenes, es una gorra, un t-shirt, un jean roto y unos tenis de calidad. A ese nivel de degradación de la vida no podemos llegar. Y esa es una función que tiene que cumplir la escuela conjuntamente con los hogares, con la familia. El tercer eje es salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de la gestión de la seguridad alimentaria. Un cuerpo bien alimentado es una garantía de un cuerpo sano a futuro. La gestión de la seguridad social y la prestación de los servicios de salud. En mi segunda semana de campaña, Fausto, amigos que nos siguen en este programa, visitamos dos importantes centros hospitalarios de la capital. El traumatológico Darío Contreras, en la parte oriental, y el Hospital Regional Marcelino Vélez en Herrera. ¿Y por qué lo hicimos? Porque los candidatos y candidatas que participan en esta contienda, en esta competencia interna, que luego será externa, tienen que decirle a la población qué vamos a hacer con la seguridad social y la prestación de los servicios, qué vamos a hacer con la atención primaria, qué vamos a hacer con el copago, qué vamos a hacer con la ARS que Pero ponen... Esas son preguntas desde hace 20 años, desde que se inició el sistema de seguridad social del país. Nosotros tenemos respuesta a cada una de esos planteamientos. Por ejemplo, en el hospital Marcelino Vélez me encontré con porque hablamos con los directores de los hospitales, dos gerentes muy bien, con la cabeza bien puesta y que entienden el problema. Por ejemplo, el director del Marcelino Vélez nos decía: Melanio, hemos creado esta macroestructura que convierten en macroproblemas los pequeños problemas. Porque lejos de ir a resolver un tema de atención primaria en un hospital de primero o segundo nivel, todos vienen a este hospital que dé referimiento y para casos especializados. Y cuando converso con una señora, me siento a conversar y a escucharle: ¿de dónde usted viene? De Samaná. ¿Y qué usted vino a buscar a este hospital? Vine a hacerme un estudio de Papá Nicolau.
una barbaridad, una deseconomía. Desde Samaná, Samaná hasta a Herrera, pagando pasajes, madrugando, congestionando un hospital, cuando un estudio simple, Papá Nicolau, se lo pudieron hacer en una clínica rural, un hospital de primer nivel. Entonces, los candidatos, por Dios, el que aspira a senador, a diputado, a regidor, a alcalde, tiene que decirle a la población qué se va a hacer con estos problemas, que como tú has dicho son recurrentes en los últimos 20 años, pero no terminamos de aterrizar ese problema. Vamos a hacer una primera pausa, Melanio, para continuar con los otros dos pilares que nos faltan por mencionar de tu programa de gobierno. En un momento retornamos. Melanio, ¿cuáles son los otros dos temas que faltarían para completar los 7 pilares? El último pilar del Mencionaste el último, sí, la seguridad social. Del eje de salud, salud y saneamiento, ¿no? Está el tema de saneamiento, que está muy vinculado al tema de salud, los asentamientos humanos. ¿Qué hacemos con la disposición de los desechos sólidos, de las aguas residuales? Eso pareciera una responsabilidad del gobierno local. No, también nacional, porque tenemos una ley de agua que está en el vaivén como la ley de partidos y no termina de aprobarse. Pero ese es el pilar número 1 tuyo. Y aquí también tiene que ver con el tema de agua y saneamiento. ¿Por qué? Porque el agua bien administrada es vida, es salud, pero el agua mal administrada es enfermedad, es dengue, es leptospirosis, es chikungunya. Es que por eso hablo de un abordamiento integral. Me fui a Los Alcarrizos a ver qué pasaba en Los Alcarrizos, donde me decían que había damnificados. El 1 de septiembre se cumplió 40 años del ciclón David. 3 gobiernos del PRD, los 10 años de Balaguer, 2 gobiernos y medio, y 5 gobiernos del PLD. Y me encontré con una señora... Y todavía hay damnificados. Todavía hay damnificados. Sí. Los barracones de Los Alcarrizos. Yo recuerdo hace algunos años que estuve en Capotillo y todavía en Capotillo había damnificados del ciclón David, en los alrededores del mercado de la Duarte. Eso es una... No hay damnificado de San Zenón por la ley natural, que nadie vive más no vive 200 años, pero pudiera haberlo. Mi propuesta propugna pagar esa deuda social y moral histórica, ya no solamente del PLD, de la democracia, de los 53 años de democracia electoral. Bueno, termino rápidamente enunciando. Son aspectos de políticas sociales, básicamente, lo que tú estás proponiendo. Así es. Y la gestión, bueno, continúa. Sí. El cuarto eje es hábitat y movilidad, gestión del transporte y movilidad y gestión territorial. Lo mismo, una ley de ordenamiento territorial que no termina de aprobarse. Y tenemos en el Gran Santo Domingo, escúchese bien, clase media, en el Gran Santo Domingo una bomba de tiempo. Porque el agua, nuevamente el agua que no nos puede proveer la CAS, la sacamos del subsuelo a través de los pozos tubulares. Pero el agua residual, el agua de descarga de los sanitarios, también va al subsuelo y no hay quien regule ese problema. Es una bomba de tiempo porque no hay un uso planificado y efectivo del territorio. El quinto punto es economía, productividad y equidad. La gestión de la generación de riqueza y la redistribución. Nos pasamos 6 años discutiendo el salario mínimo y al final los trabajadores tienen un incremento de 100 y 150 pesos. Y vivimos vanagloriándonos del crecimiento económico de la economía. 50 años en crecimiento económico, pero eso no se revierte en términos de calidad de vida. Resulta muy extraño que tú estés cuestionando el crecimiento que todo el mundo le reconoce al Partido de la Liberación Dominicana. 16 años de gobierno que se consideran éxitos en productividad, en crecimiento del PIB, en salario y en una estabilidad en los precios. La democracia política tiene sentido cuando termina en democracia social y en democracia económica. Innegablemente que los 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se caracteriza por haber promovido y ampliado una clase media, por garantizar estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, pero eso no es todo. Falta el elemento social fundamental,
y es que ese crecimiento y esa bonanza material llegue a todos. Equidad. Equidad, el término de equidad. Y así lo estamos planteando. La gestión de la fiscalidad, para ponerte un ejemplo, esto tiene varios componentes. Tiene la gestión de la generación de riqueza y de distribución, la gestión del bienestar y calidad de vida y la gestión de la fiscalidad. La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba la firma de 3 pactos. El pacto educativo, que finalmente se puso en vigencia desde abril del 2014 y tiene un horizonte temporal hasta el 2030. Elemento importante porque allí hay consensos y también se manejaron disensos. Sí. El pacto eléctrico, que todo la telaraña, los intereses económicos y del negocio eléctrico ha impedido que podamos finalmente arribar a un pacto eléctrico que garantice acceso a energía eléctrica 24/7 a buen precio, porque en definitiva eso se revierte en calidad de vida. Y el pacto fiscal, un gobierno encabezado por Melanio Paredes, en el próximo cuatrenio, tiene en los primeros 3 meses que discutir el pacto fiscal. La fiscalidad es el instrumento idóneo, como pasó en el estado de bienestar, en las democracias más avanzadas, para premiar y estimular a los más eficientes que generen empleos. Y para de alguna manera penalizar el lucro. No es posible que tengamos puestos de bolsa de valores que en una sola transacción gane centenares de millones de pesos sin crear un solo empleo, mientras penalizamos a las MIPYMES, mientras le cobramos anticipo a emprendedores sin que tengan la certidumbre de que al final del año van a reportar ganancias. Ahí está de nuevo el problema de la equidad. Y finalmente, los últimos 2 ejes es el de la seguridad, prevención y control de riesgo, con 3 componentes: la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional, que están implicadas recíprocamente, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de la posibilidad de que los dominicanos y dominicanas, que las familias dominicanas puedan tener la certeza de que si salen a la calle no van a ser asaltados. Melanio, hay 3 elementos que son sumamente valiosos para la estabilidad en República Dominicana y el crecimiento económico. Pero si tú me permites, solamente enuncio el último, es el séptimo, que yo sé que te va a gustar mucho. El último eje de la propuesta que estamos haciendo es el de gobernanza y justicia. Gobernanza, ejemplo de buen gobierno. Un gobierno que entienda que hay contrapesos, que hay poderes que tienen que ser absolutamente independientes para que pueda funcionar la democracia. Y ese sistema de contrapeso puede garantizarse en un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que tendrá un Congreso variopinto, porque Melanio Paredes contradijo la posición de la cúpula de su partido, que estaba con el voto de arrastre. Y ese voto de arrastre no garantiza una participación diversa de los diferentes sectores. A nosotros nos conviene una participación diversa. A nosotros nos conviene el contrapeso de una oposición que cumpla su rol, porque eso nos hace mejores gobernantes y no lo hemos tenido. A nosotros nos conviene un procurador especial que persiga la corrupción e impida la impunidad. ¿Por qué? Porque actúe con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, y eso lo estamos promoviendo en este eje de la gobernanza y de la justicia. Bien. Vamos a hacer una última pausa para abordar los temas que te quería preguntar, que son fundamentales para lo que tenemos hoy como sociedad. En un momento retornamos. Melanio, turismo, zona franca y remesa son 3 cuestiones fundamentales. Dominicanos en el exterior con remesa, ¿qué hacer? Turismo como industria generadora de divisas, importantísima, ¿qué hacemos con ella para que siga creciendo? Y el caso de zona franca como generadora de empleo y generadora de riqueza. Son las 3 áreas, las 3 funciones de la economía que han garantizado ese crecimiento sostenido del producto, pero que no han generado al mismo tiempo los empleos suficientes y necesarios para que tengamos 600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nosotros entendemos esto como parte de todo un abordamiento integral. Las relaciones diplomáticas con China, que nos abre infinidad de posibilidades, sin que
tomemos en cuenta nuestra fundamental dependencia en términos históricos de los negocios, de la relación con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, e incluso con nuestro vecino Haití, a quien tenemos que proveerle alimentos y muchísimos otros más bienes y servicios. ¿Cómo entendemos nosotros todo el tema económico? Asentando en esos pilares, sobre todo el turismo, que nos provee ya más de 6 millones de visitantes. Es una población flotante a la que podemos proveerle bienes que, producidos en el país, se convierten en exportación dentro del territorio. A nosotros nos parece que toda esa extensa franja de terreno entre Romana e Higüey pudieran servir perfectamente para producir allí vegetales, hortalizas y toda suerte de productos que tengan como destino los resorts de toda esa zona bajo clima controlado. No podemos depender, aunque las tierras de Atomayor y el Ceibo son muy buenas, llueven mucho y en un problema pudieran ponerse en peligro los cítricos y otras producciones agropecuarias, pero tenemos perfectamente la posibilidad de aprovechar toda esa sabana del este del país, esa extensa territorio de monocultivo del azúcar, para producir bienes para el turismo, y ahí producimos un eslabonamiento, un encadenamiento entre el turismo y la agricultura y agropecuaria. Atomayor y el Ceibo son las provincias que registran mayor nivel de pobreza en República Dominicana. Justamente. Y todo esto puede proveer recursos. Yo conocí, estando en industria y comercio, lo que se hizo con el cacao. Mientras se promovía en el mercado europeo el cacao orgánico, bueno, el cacao orgánico perfectamente es un buen nicho de mercado, pero resulta que cuando había problemas de plagas, porque había situación que afectaba en plantaciones vecinas, entonces se reducía la posibilidad de producir estos productos orgánicos. Y esa industria derivó, el grupo de los Risset, a una industria agroindustrial de cacao de fino aroma, ya con control tecnológico, que ha permitido que ese cacao sea un producto gourmet en Europa y permita que se puedan elaborar los mejores chocolates que luego nos vienen aquí envueltos en papelitos de celofán, pero que 20 quintales, 20 toneladas de cacao bruto u orgánico no te proveen ya lo que te provee ese producto procesado. ¿Tú crees que el sistema político dominicano está preparado para que haya un sistema judicial y un ministerio público independiente como tú estás proponiendo? Si me permite, para terminar solo la idea de la pregunta anterior, porque es muy importante. ¿Cómo Melanio Paredes concibe e incluso se acercó al presidente Nadino Medina hace 2 años para llevar una propuesta de unos especialistas que nos asesoran en materia económica? ¿Cómo lograr que las relaciones diplomáticas con China entren dentro de la lógica de ganar, que no nos afecte las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos? Convirtiendo la República Dominicana en una plataforma de reexportación que le sirva a los chinos, pero que también nos permita proveer los productos procesados en República Dominicana con mayor valor agregado, colocarlos en las Américas, incluido la costa este de los Estados Unidos, en un acuerdo que innegablemente, visto desde esa perspectiva, no crearía las fricciones de la geopolítica. Nosotros no vamos a resolver con China mandándole 10 toneladas de aguacates o de mango. Eso es insignificante. Con la posibilidad que tenemos de utilizar lo que siempre ha sido una ventaja comparativa de la española. Fuimos la puerta de entrada a las Américas en los tiempos de la colonia. Podemos seguir siendo esa ruta que buscan los chinos para colocar sus productos en toda Sudamérica, Centroamérica y en el propio Estados Unidos. Podemos aprovecharlo. Melanio Paredes le cabe el mérito de que nosotros garantizamos la permisología dentro de autoridad portuaria para que exista hoy el puerto multimodal Caucedo, un ejemplo de puerto moderno del siglo XXI que permite recibir y reexportar carga y que constituía lo que en algún momento definió Leonel Fernández como el triángulo virtuoso, parecido a lo que podía ser Silicon Valley, el puerto multimodal, el aeropuerto de las Américas y el parque ITLA de empresas tecnológicas.
entendemos que puede perfectamente retomarse. Y ahora podemos ir al último. No, el aspecto que te decía, si estábamos preparados desde el ámbito político para que se permita que el Ministerio Público pueda ser independiente y se cuestione incluso al sistema político y la justicia también. Aquí no ha habido casos. La transparencia como valor ya es universal y llegó para quedarse. Usted no puede hacer en privado nada que no esté en capacidad de defenderlo en público. El que metió la pata, el que cometió irregularidades o indelicadezas, el que metió la mano, que cargue con sus culpas. Un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que liberarse de toda la telaraña que le ha caído por la inconducta de unos cuantos. Nosotros promoveremos que haya justicia y que no haya impunidad en la República Dominicana. Qué bueno. Melanio, yo creo que hay una última pregunta que me interesaría que tú me respondieras. ¿Cómo abordar el problema de la pobreza que tenemos en la sociedad dominicana y que poco a poco ha ido como ocultándose, en el sentido de que hay un crecimiento de la economía y que crece la clase media, cuando en realidad es una inversión muy grande del Estado que sostiene parasitariamente a mucha gente que no está produciendo más? Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, los 3 gobiernos de Leonel Fernández, los 2 gobiernos del presidente Medina, con sus estilos cada uno, dejan logros importantes. Pero hay luces, pero también hay sombras. Tú te montas en el metro de Santo Domingo, obra de Leonel, y te vas a la San Vicente de Paúl, y cuando atraviesa el puente Francisco Rosario Sánchez y mira hacia abajo, ve la huella de la deuda social que tenemos con el pueblo dominicano. Te monta en Sabana Perdida, como lo hice yo, en el teleférico, una obra emblemática de Danilo Medina, y atraviesa hacia la Charles de Gaulle, y cuando atraviesa todos esos barrios circundantes y mira hacia abajo, tú ves las letrinas y tú ves asentamientos humanos que no son propios El del siglo hacinamiento. XXI. El hacinamiento. Sí, sí. Ahí está plasmada esa huella social y esa deuda social que el Partido de la Liberación Dominicana, que asumió el legado trinitario que tomaron en algún momento los restauradores después que nos pasamos 2 décadas entre Santana y Báez o Santana, y que Juan Bosch, al fundar el Partido de la Liberación Dominicana en el 1973, retomó como el programa histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nosotros asumimos ese programa histórico para que los dominicanos y dominicanas que vivimos en esta media isla podamos tener una vida digna y en libertad. Muchas gracias a Melanio Paredes, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Él se mantiene hasta el 6 de octubre, que es el día en que se hará las elecciones primarias dentro de los 2 grandes partidos de República Dominicana. Como auténtica tercera vía, entre una que es Leonel Fernández, 3 veces presidente con un discurso conocido, y quien resulte de la eliminatoria del sector de Danilo Medina. Nosotros vamos más allá, vamos a discutir programas, no personalidades ni liderazgos. Así es. Muchas gracias a Melanio y por supuesto le deseamos todo el éxito que él pueda conseguir en este proceso, en que es distinto porque el PLD era un partido cerrado y ahora va a un padrón, con un padrón abierto. Muchas gracias, continúen con nosotros.